Vamos a comenzar o continuar una vez más esta reflexión sobre la vida del apóstol Pablo ahí en Atenas, que eh, Dios me ha estado como ministrando bastante a través de esta enseñanza, ¿no? Y quiero que veamos allí en Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 17. Hechos 17, 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadoso, y en las plazas cada día con los que concurrían, ¿no? Una de las preguntas que intentamos respondernos es, ¿qué fue, cierto, lo que produjo esta transformación tan radical en la vida de Pablo? ¿Ya? Esa eh, transformación que lo llevó de ser un perseguidor a ser un hombre que su espíritu ardía, ¿cierto?, por la idolatría que había ahí en Atenas, ¿no? Y es curioso que el input del apóstol Pablo no es solamente tener ese peso, esa carga, ese enojo en su espíritu por lo que está sucediendo. Vamos a ver más adelante en qué consiste ese enojo en el apóstol Pablo, sino que él toma decisiones prácticas. Y la decisión práctica es precisamente, seguramente, recordar lo que Dios le había llamado a hacer a él y lo que él tenía que hacer, ¿no? O sea, saber bien lo que uno tiene que hacer te puede ayudar a ser práctico donde quiera que estés. Ya, repito, saber bien lo que uno tiene que hacer te puede ayudar a ser práctico, para que no importa dónde estés, tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Uno de los grandes defectos que puede haber en la vida misionera es el envío sin tener objetivos. Es el envío sin tener preparación, ¿no? Es el envío o el ir y llegar al lugar sin saber qué hacer. Y eso suele suceder. Hay personas que se sienten llamadas a la India, a la China, a Japón, yo que sé, a Rivera, se sienten llamados a Melo, tienen un llamado fuerte y cuando llegan, ¿cierto? No tienen la herramienta suficiente para enfrentar el ambiente que, que hay, ¿no? O no tienen la herramienta suficiente para poder afectar efectivamente el lugar, que va a ser uno de los detalles más o menos negativos en la vida de Pablo con respecto a Atenas, ¿no? Hay un elemento ahí que quizás vamos a ver el día de mañana en Pablo que, aunque él tiene la cosa muy clara de lo que él tiene que hacer, pero se va a encontrar con una guerra espiritual que aparentemente no supo cómo enfrentar, quizás porque no era lo que Dios le había pedido, que era el lugar, el destino, ahí donde él tenía, era un lugar al paso, viste, que como que él está pasando, él viene huyendo de Tesalónica, viene huyendo de una oposición que se le ha levantado. Entonces suele suceder esto, que las personas sienten su corazón ardiendo por ir a un lugar, pero cuando llegan no cumplen o no superan la expectativa que Dios tiene. Entonces, ese llamado, esa pasión se empieza a diluir con el tiempo. ¿Por qué? No es que no fueron llamados, no es que no tuvieran la presencia del Espíritu Santo, sino que sencillamente no tenían, cierto, las herramientas necesarias
para enfrentar la adversidad que tenían que enfrentar. Lo he visto con varios hermanos, lindos hermanos, en Jocum, por ejemplo, siendo llamados a Europa, siendo llamados, cierto, a otros lugares y llegando allá y realmente no saber qué hacer, acomodarse al sistema, terminar sumergido por el sistema sin lograr alcanzar las expectativas que Dios tenía. O sencillamente llegando al lugar y, como decíamos ayer, levantando kiosquitos y jamás pensar ni en un almacén ni en un supermercado. O sea, se quedaron con el kiosquito porque era lo que le alcanzaba, era lo que realmente tenían en su mano para hacer, no tenían la mentalidad de supermercado. Me recuerdo de un NN, no voy a dar muchos detalles, de una persona, le voy a decir persona, cuando yo conversé, yo estaba recién comenzando las misiones, le conocí en mi escuela de discipulado, luego en mi escuela de estudios bíblicos, y esta persona tenía una pasión tremenda por la India, una pasión gigantesca. Incluso le escuché dar charlas sobre la India y hablar sobre la India y sus sueños sobre la India. Respiraba la India, pero le salía por los poros a la India. Y me recuerdo que llegó el día tan anhelado. Esta persona iba a pasar por Inglaterra, iba a estar 2 años ya aprendiendo el idioma inglés en Inglaterra, porque obviamente necesitaba el idioma inglés y luego se iba a ir a la India. Estuvo 2 años en Inglaterra. Esos 2 años fueron maravillosos. Ya aprendió el idioma, había mucha comodidad en Inglaterra, muchas cosas lindas en Inglaterra, ¿no? Pero llegó el día que tenía que irse a la India. Cuando llegó a la India, sufrió el impacto, el golpe cultural. Era muy diferente a Inglaterra y era muy diferente al país de donde este NN venía. ¿Qué aconteció? Aconteció, y la misma persona me lo contó, yo te lo estoy contando por testimonio personal, nadie me lo dijo. Lo primero que esta persona sintió fue el olor. Los olores que experimentó para esta persona eran desagradables. Por ejemplo, los condimentos, los aliños, ¿no? Que obviamente creo que ellos son muy fuertes en su comida y se respira por todo lado esa condimentación. Otra de las cosas eran los alcantarillados, ¿no? El ambiente, la cantidad de gente ya en la calle. Era un ambiente totalmente distinto. Conclusión de la historia, su llamado duró 2 semanas. Luego de 2 semanas, esta persona regresó totalmente frustrada, totalmente, cierto, opacada por la presión cultural que había tenido. ¿Qué aconteció? No es que no tuviera un llamado, no es que Dios no le hubiera pedido que fuera, era que sencillamente entre el ir y la preparación hubo, cierto, un quiebre en su vida, porque su vida estaba centrada en la ilusión, en la fantasía, en el sueño misionero. Y es tan complejo esto de manejar, cierto, cuando uno tiene un llamado, cuando uno tiene una expectativa en la vida, entre la imaginación, la fantasía, la ilusión ministerial y la realidad. Esta mañana yo recibí una palabra muy clara para mi vida, esto en mi vida, para mí, ¿ya? El Señor me habla y me dice, Daniel, no tiene sentido de que tú prepares un hermoso altar, un bello altar, si no tienes sacrificio. Sin sacrificio, un altar no tiene valor. No importa cuán bello sea, no importa cuán precioso sea, pero sin sacrificio
sin entrega, como decíamos estos días, sin humillación, ningún altar, ¿me entiende? Tiene valor, tiene recompensa. Por ende, cuando el apóstol Pablo en su input va a predicar, va a la sinagoga y va a la plaza, es porque realmente él estaba dispuesto, ¿me entiende? Y más adelante lo va a decir, aunque él fuera puesto, cierto, en el altar del sacrificio, fuera ofrecido como un sacrificio vivo en una de sus epístolas, él está dispuesto a esto. Hay algo en él que le lleva, cierto, a sacrificarse. Él viene de ser perseguido y no tiene problema de que lo agarraron a palo, le dieron piedrazos, lo insultaron, le hablaron mal, le dijeron cosas feitas. Él no está esperando en una escuela de consejería, él no está esperando, cierto, una charla de psicología con un psicólogo, con un psiquiatra, él no tiene esa expectativa en su entorno, él tiene un llamado, él tiene una visión y él tiene una disposición para poder hacer aquello que Dios le ha pedido que haga. No es una persona que lo está haciendo de un día para el otro. Es una persona que ya ha invertido muchos años de su vida. Él ya ha replanteado su existencia. Él ya, cierto, ha estado en su primer viaje misionero. Tiene la experiencia. Él también, cierto, replanteó su vida existencial por bastante tiempo en su propia casa, ahí en Tarso, en Cilicia. Por tanto, él tiene una plena y profunda convicción. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿hasta qué punto llegan tus convicciones? Cuando Raquel llegó a tomar su escuela de estudios bíblicos, el año 95, y quiero hablar de ella, ya que no está, ella tenía una plena y firme convicción. ¿Y cuál era la convicción que tenía? Era que Dios le estaba pidiendo regresar al campo misionero. Después de una experiencia del año 85, ya del año 86, de tomar escuela y trabajar en Jocún por casi un año, ella había retornado a su casa, ella había terminado facultad, ella, cierto, se había recibido en la facultad y ella se había olvidado de las misiones. Y se fue por el camino del trabajo, ¿me entiendes?, de la vida. Pero una infinidad de eventos y experiencias fuertes le hicieron regresar. Ella tenía esta convicción. Cuando yo le conocí a ella, yo la vi con una firme convicción de que Dios le había llamado a las misiones. Tan firme que yo tenía la convicción de que Uruguay era mi tierra, de que Dios me había hablado de Uruguay. Y en un tiempo de ayuno y de oración, el Espíritu Santo me habla y me dice, renuncia a Uruguay. O sea, si realmente tú crees que tu vida, tu futuro está con ella, tienes que renunciar a Uruguay. Opa. Y yo renuncié a Uruguay. Y siempre lo cuento. Lo lindo de la historia es que en ese mismo momento en que yo estaba renunciando a Uruguay, ella estaba renunciando al país que Dios le estaba hablando, que era Rumania. Ella estaba aprendiendo idioma, estaba estudiando rumano. Ella, en su escuela de estudios bíblicos, yo la vi transmitir visión en sus compañeros. Tan fuerte fue el compartir la visión que un matrimonio se fue a Rumania y estuvo por años en Rumania y ella no se fue a Rumania, ¿no? Porque era una firme convicción. O sea, ella te hablaba como, ya estoy allá, ya estoy viviendo eso, ¿no? Yo jamás había pensado en Rumania hasta ese día y no sabía si iba a ir a Rumania,
Por alguna razón Dios me estaba pidiendo renunciar a Uruguay. No lo sabía, no tenía ni la menor idea. Pero una de las cosas que yo tenía como convicción, que yo tenía un llamado misionero. Y que ella tenía una convicción firme en su espíritu, que ella tenía un llamado misionero. Y eso estaba edificando nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Nuestras hijas nacieron en ese contexto. Nuestras renuncias tenían como objetivo llevar a cabo eso. El día que Dios me vuelve a hablar de Uruguay y me dice, hey, hace tanto tiempo que yo te llamé a Uruguay y te olvidaste, me dieron ganas de decir, hey, pero si tú me pediste que renunciara. Es curioso, ¿no? Porque cuando Dios me habla nuevamente de Uruguay, me hace sentir que yo era desobediente al llamado. Es algo que tengo que arreglar con Dios después. Y cuando yo hablo con Raquel, Raquel me dice que no, que ella había renunciado a Uruguay, que ella no iba a volver a Uruguay, que su vida, su destino estaba en Chile, yo qué sé. Mirá que Chile es cómodo, ¿ah? Tú llegás allá y si te calzás bien, nosotros teníamos un ministerio, ya yo era presidente de la agrupación de pastores, era muy amigo del papá de Claudio, teníamos reuniones, era pero espectacular, ya hacía mis viajes internos y externos fuera del país, tenía mi casa, me faltaba plantar el árbol y escribir un libro. Y de pronto, cierto, Dios nos lleva a abandonar todo. Mira, anda a convencer a una uruguaya. Olvídalo. Entonces yo le dije a Dios, Dios, si realmente es para ir a Uruguay, tú tienes que hablarle a ella. Y Dios le habló, visión, sueño, profeta, mira, le mandó un ángel, le habló. Cuando ella salió y cruzábamos las fronteras, ella lloraba. Yo la vi con mis dos ojos que tengo aquí. Cuando cruzamos la frontera acá, y ella empezó a mirar las vacas, el campo, todo, ella empezó a decir, realmente, en obediencia yo estoy viniendo, porque entiendo que es lo que Dios quiere, porque entiendo que es lo que Dios quiere que haga, porque es el llamado de Dios, es porque es la visión de Dios. Pasaron muchos años y en un tiempo de muchos conflictos, no pocos conflictos hemos tenido, los que llevan años con nosotros lo saben. En medio de muchas crisis, un día le pregunto a Raquel, Raquel, dime, ¿tú estás conforme con tu vida? ¿Tú estás conforme con dónde estás viviendo? Mira esto, mira este lugar. Nosotros podemos salir, podemos hacer algo más, no sé, tú trabajas, yo trabajo, servimos en la iglesia, tenemos varias propuestas por ahí, lo hacemos, no hay problema, hagámoslo. Pero ¿qué piensas tú? ¿Ya? Podrías haber tenido tu vida, mira, al casarte conmigo. ¿En qué te benefició? ¿Ya? Ella me mira, ella puede enojarse mucho, ella puede decir cualquier cosa, pero tiene convicciones tan firmes. Me dice, Daniel, mira, yo podría tener cualquier otra cosa, pero jamás me voy a arrepentir de las decisiones que tomé. Yo no cambio esta vida para volver a vivir la vida que un día tuve. Y eso obviamente no solamente la afirma ella, sino que eso también me afirmó a mí. Para entender que para construir algo, para que nuestro corazón arda por una necesidad social, como lo hacía el apóstol Pablo,
tiene que ver con esta convicción, tiene que ver con esta vocación, tiene que ver con el llamado. Si yo predico, me preparo. Si yo enseño, me preparo. Si yo quiero levantar un supermercado, tengo que ver que realmente la forma administrativa de manejar un almacén no es la misma forma administrativa para manejar un supermercado. Y que el personal que yo uso para manejar un almacén no es el mismo personal para manejar un supermercado. Tiene que haber más gente, tiene que haber más personas, tiene que haber más riesgos. Y los riesgos tienen que ser mayores. Yo he trabajado en negocio. Si yo quiero ver un gran negocio, tengo que tener grandes riesgos. Y habían momentos en los cuales yo tenía que poner todo el dinero en la parrilla, con el riesgo de que no se vendiera nada. Recuerdo que eran los tiempos de Navidad y se vendía todo lo previo. Entonces yo decía, tengo que invertir. E iba y compraba todo, gastaba todo el dinero, con el riesgo de que al día siguiente no se vendiera nada. Y me pasaba lo mismo al día siguiente. Entonces de pronto yo veía cajas de inversión. Y el riesgo, la mente, el espíritu era, ¿y si no se vende nada? ¿Y si me quedo con todo esto? ¿Y si pierdo? Lo mismo puede suceder en la actualidad. Y si yo promuevo a tal persona y fracasa, y si yo levanto tal otra cosa, y si yo junto con, yo qué sé, levantar el ministerio misionero, Dios me habla de en forma paralela trabajar con una iglesia, pastorear una iglesia, ¿no será mucho riesgo? Y si me voy a Egipto, por ejemplo, ¿será mucho riesgo en esta etapa de mi vida? Quiero que volvamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 6. Lo leímos ayer. Fueron solo ejemplos al aire, ¿eh? Nunca lo dije así pensando en alguien. Sobre todo lo de Egipto, jamás. Da como susto. Ayer decíamos, cierto, esto de lo que tenía por ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Ok, si alguien en la chacra puede leerlo. Ok, aquí hay 4 elementos en los cuales, cierto, el apóstol Pablo va a empujar, a inspirar, a motivar a Timoteo. La razón, lo dijimos ayer, es que él está para partir. Él ya no va a estar, pero la obra debe continuar. Ya nos damos cuenta que delegar, legar, no, como decía Alejandro, es sumamente importante. El legado, decía él, que es más que herencia. ¿Recuerdan? Legado es más que herencia. Y lo que Pablo quiere dejar es este legado ministerial. Tiene que ver con el espíritu, con la vocación. La primera cosa
que le dice es predica. Esto es comisión, predica. O sea, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Hay un mensaje, hay una razón fundamental por la que existe un ministerio. Un ministerio tiene que tener un propósito espiritual sólido, un mensaje. No construimos ministerios para honrar el ministerio. El ministerio no es Dios. Es la plataforma por la cual nosotros hablamos de Dios. El objetivo central es la predicación del Evangelio, las buenas noticias de salvación, que la gente conozca a Jesús y no a nosotros, que la gente se apasione, se convierta, transforme su vida, renuncie al pecado. Esa es la meta. Todo lo demás es estrategia. Salones para niños, ¿me entienden? Escuelas, orfanatos, hospitales, todo es un medio. El objetivo es la predicación de la palabra. En segundo lugar, tiempos peligrosos. De esto yo voy a hablar un poco más el día de mañana. Pero por ahora, cabe decir que es el escenario en el cual se lleva a cabo la predicación. El escenario en el cual se lleva a cabo la predicación. Jesucristo ya lo había dicho, como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, la expectativa personal no es alentadora cuando vemos que el mismo apóstol Pablo y las escrituras nos hablan que serán tiempos peligrosos, riesgos, sacrificios relacionales, sacrificios personales, sacrificios físicos, emocionales, riesgos, porque son tiempos peligrosos. En tercer lugar, sé sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? He hablado mucho de esto en otros tiempos. Ser sobrio es cierto, tener claridad mental, agudeza mental. ¿Qué significa agudeza mental? Tener la claridad mental para llevar a cabo lo que Dios te ha pedido. Esto es sumamente importante porque todo parte a través de una convicción interna, de una idea fija en tu mente. Pablo llega a Atenas y tiene una idea en su mente. Esa idea lo domina. Esa idea domina sus emociones hasta el punto de enojarse. O sea, él tiene que predicar. Él tiene que hablar de Jesús. Está dominado, está manejado por eso. Es el espíritu que lo domina. Cuando tú tienes otra idea en tu mente, esa idea te va a dominar, te va a gobernar, te va a manejar. Entonces la sobriedad tiene que ver con eso, es la constancia, la firmeza frente a la persecución, frente a las cosas difíciles, o sea, tienes que soportar la aflicción, tienes que sacrificarte, ¿no? Para poder
enfrentar el sacrificio y la aflicción, uno tiene que tener una convicción. Y si no, tú vas a renunciar fácilmente. Y en cuarto lugar, cumple tu ministerio. Nuevamente volvemos a comisión. Cumple tu ministerio. Quiero detenerme en la palabra cumple y con esto termino. La palabra cumple viene del griego pleroforeo, así tal como lo digo. Pleroforeo. ¿Sabe lo que quiere decir pleroforeo? No es solamente cumple de hacer, sino que pleroforeo quiere decir completamente seguro, convencido. De hecho, la palabra plero quiere decir plenitud. El cumplir no es solamente cierto hacer algo. Cumplir quiere decir llevarlo hasta el final. ¿Me explico? O sea, cuando uno comienza la carrera no se cumple hasta que termina. Por eso esta comisión tiene una característica, cierto, mucho más personal. Es una mezcla con autoridad. Cuando tú estás plenamente convencido, te da autoridad. Estás dispuesto a morir por algo, estás dispuesto a ir por algo. Estás dispuesto, cierto, a ir más allá, porque estás convencido internamente. Entonces, querido, Pablo no le está diciendo nada a Timoteo que él no haya hecho antes. De hecho, él va a ser sacrificado, literalmente, va a morir por la causa de Cristo, porque él está plenamente convencido de lo que está haciendo. Tienes que estar plenamente convencido para poder cumplir lo que Dios te ha pedido. Nadie te puede promover si Dios no lo hace. Y queremos ensanchar el sitio de nuestra tienda. Queremos avanzar, queremos crecer. Que el Señor traiga convicciones en tu vida, aunque parezcan muy locas. Ya, Dios te habla y vamos arriba, porque lo que Dios quiere hacer contigo va más allá de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Amén. Padre, queremos darte tantas gracias, porque tú le das significado a nuestra vida, Señor. Tú haces que nuestra vida tenga una razón. Y queremos, Espíritu Santo de Dios, estar plenamente convencidos para predicar, para enfrentar, Señor, los tiempos complicados, para tener disposición, para tener claridad mental, como la tenía Pablo, Señor, frente a esta inmensa colina de Marte, llena de filósofos, de idólatras, religiosos, para seguir ganando personas para Jesús. No hay nada imposible para ti. Oramos por esto, Dios. Líbranos de la vanidad, líbranos de la distracción, de la pérdida de tiempo. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria. Te amamos. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén.